Vamos a hablar de este tema. Hay mucha polémica respecto a si esta es una medida populista, es una medida que los gobiernos utilizan en ciertas situaciones para congraciarse con la población y sobre todo, ¿cuál es el impacto verdadero que tiene en la masa laboral que el gobierno decida subir el sueldo mínimo? ¿Es más fanfarria que efecto o verdaderamente hay un efecto en la subida del sueldo mínimo que impacte verdaderamente en la población trabajadora? Yomira Hidalgo, abogada laboralista del estudio Miranda y Arnao, está con nosotros. Perdón, es abogada laboralista y está con nosotros para aclararnos este tema. ¿Cómo está, Yomira? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿qué tal? Sí, efectivamente, el día de hoy la presidenta ha anunciado el aumento de la remuneración mínima vital a 1.130 soles, un aumento de 105 soles respecto a la remuneración de 1.025 que teníamos hasta el día de hoy, ¿no? Este será efectivo desde la publicación en el diario El Peruano. ¿Y cuáles son los impactos laborales del aumento de la remuneración mínima vital? En realidad, efectivamente, va a haber un mayor costo por parte de los gastos laborales que van a tener las empresas. Básicamente, en temas de asignación familiar, la nueva remuneración mínima, el nuevo aporte que va a hacer el empleador va a ser 113 soles. Ajá. En el caso Eso es bueno aclararlo, porque no solamente es el aumento nominal de la remuneración mensual, sino que esto acarrea otros pagos en los cuales tiene que incurrir el empleador, como por ejemplo una cantidad mayor de dinero a salud, porque a salud se contribuye el 9%, ¿no? El 9% de 1.025 es menos que el 9% de 1.130, es una operación matemática simple. Por ejemplo. Sí, efectivamente va a haber un mayor costo en los aportes que va a realizar el empleador a la planilla esto en trabajadores formales. La asignación familiar va a ser 113. En el caso de los trabajadores nocturnos, por ejemplo, los trabajadores que trabajen de 10 de la noche a 6 de la mañana, también la remuneración mínima para ellos va a ser de 1.525, un aumento del 35%. En el caso también, por ejemplo, de los practicantes que están en modalidades formativas, por ejemplo, los practicantes pre, los practicantes pro, también ellos van a tener un aumento a 1.130. En el caso, el nuevo tope para las prestaciones alimentarias va a ascender a 2.260. Y, por ejemplo, en el caso de la movilidad, que es básicamente cuando el empleador puede deducir ciertos costos del aporte que gasta en movilidad para sus trabajadores, también aumenta este porcentaje, porque este es el 4% de la remuneración mínima vital, ¿no? En el caso de los trabajadores mineros, por ejemplo, que el Perú es un país con gran aporte y con gran crecimiento en minería, también este sector va a tener una remuneración mínima de 1.412, por ejemplo, ¿no? Va a aumentar a lo que antes teníamos a 1.130. Y en el caso del sector agrario, vamos a tener también un aumento en el bono beta, que es ahora de 339 soles, ¿no? En realidad, considero que esta medida, en realidad, sí aumenta los costos laborales para los trabajadores. No obstante, este aumento de la remuneración mínima vital también pasa por un proceso. Este proceso es discutido entre los empleadores, entre los trabajadores y entre el ministerio también, Claro. mediante el Consejo Nacional de Trabajo. Entonces, en este caso no hubo acuerdo, ¿no? Y finalmente fue el ministerio el que tuvo que tomar ya la decisión final. Sí, efectivamente, no ha habido un acuerdo en sí entre el grupo de empleadores y trabajadores. No obstante, esta decisión que ha tomado el ministerio también responde
responde a un análisis técnico. El ministerio realiza, realiza el aumento en base a la inflación y a la productividad que tiene el Perú, que ha tenido el Perú, ¿no? Que es bastante baja en realidad, ¿no? Comparada con otros países. Sí, en realidad el Perú es el tercer país con la remuneración mínima más baja. No obstante, actualmente el Ministerio de Trabajo ha realizado este aumento en base a una fórmula que mide la productividad y la inflación. Entonces, sí considero que este aumento aumenta los costos laborales. No obstante, dada el contexto socioeconómico que enfrenta el país, es para cierta parte de la población un medio un poco satisfactoria, por así decirlo, dado que también los precios van aumentando, ¿no? Pero sí impacta en el costo ¿Y qué laboral de los porcentaje, empleadores. no sé si se tendrán estos datos, yo mira, pero qué porcentaje de la población trabajadora gana sueldo mínimo? Actualmente no tengo esa data, no obstante, el Ministerio de Trabajo ha señalado que en realidad para el año 2025 se viene un crecimiento, una proyección aproximada de un 48.1% en el crecimiento de trabajos formales, que eso es lo que plantea el Ministerio, que su proyección para el 2025. Sí, claro, porque aquí hablamos de la formalidad, ¿no? En la Claro, de informalidad los hay empleos. precios, hay sueldos incluso mucho menores que el sueldo mínimo, pero no están en el registro porque son informales, ¿no? Básicamente. Claro, sí, eso en verdad también es otra labor de las autoridades de poder emplear políticas para que pueda por fin lograrse una formalización laboral de todos los sectores, ¿no? Porque eso también no solamente implica gastos, no solamente implica beneficios para para los trabajadores, sino también beneficios de su cuidado, beneficios sociales, temas Claro. de seguridad ocupacional. Hace algunos años tuvimos un incendio, ¿no? Que fue de trabajadores informales también, ¿no? Entonces considero que la formalización laboral es muy importante, debe ser prioridad para Sí, el y Ministerio de Trabajo. justamente sobre eso, antes de cerrar, porque el tiempo nos vence, muchos detractores de esta subida del sueldo mínimo han dicho que esto, en vez de favorecer la formalidad, va a favorecer la informalidad. Es decir, que en la micro y pequeña empresa, que es donde básicamente se paga sueldo mínimo, en la mediana y en la grande se gana un poco más que eso, podía ser que algunas empresas no pudieran cubrir esos sobrecostos y decidieran pasar a algunos de sus trabajadores a la informalidad o pasar la empresa completa de la formalidad a la informalidad. ¿Tú ves que esto podría haber ese riesgo? Sí, en realidad ese análisis se verá con la aplicación, con el aumento de la remuneración mínima. En realidad, cuando pasan los años, en realidad la remuneración mínima aumenta. En régimen especial, que son las MIPES y las pequeñas empresas, va a haber un aumento aproximado de un 5% en los costos laborales. Entonces, habría que hacer un análisis posterior sobre este impacto, ¿no? Es un aumento del 5%, que en principio no parecería ser mucho. No obstante, tendríamos que ver la situación financiera de cada MIPE y de cada pequeña empresa para ver en realidad cuál es el impacto, ¿no? Perfecto, perfecto. Estaremos atentos a ello. Muchísimas gracias, Yomira, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Muy Listo. buenas tardes. Yomira Hidalgo, abogado laboralista, ha estado con nosotros. Son las